Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos estén viendo o escuchando. Bienvenidos al quinto y último día de la Semana del Sommelier 2026. Esta es la última entrevista que vamos a hacer en este año para celebrar a la profesión del sommelier, que como ya les he mencionado, celebró su día el pasado 3 de junio. Y aquí estamos para hacer una serie de entrevistas. Hemos tenido ya cuatro entrevistados en total. Con el día de hoy cerramos la última entrevista con Manuel Negrete desde México. Bienvenido a todos los que se nos van incorporando y vamos esperando a nuestro invitado de hoy. Hemos tenido, como les mencioné, a invitados de Argentina, de Venezuela, de República Dominicana, ahí se me olvidó uno, de Canadá. Y la próxima semana voy a estar publicando el resumen de todas estas entrevistas en mi sitio web, en Spotify y en Apple Podcast. Ya llegó nuestro invitado y vamos a otros. Bienvenido, Manuel. Hola, hola Gilberto, ¿cómo estás? Muy Buen bien, día, gracias. buena Gracias. tarde más bien. Gracias por aceptar. Bueno, yo siempre comienzo estos lives diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos de dónde se están conectando. Correcto, saludos a toda tu audiencia. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar la invitación este último día de la Semana del Sommelier. Estamos muy contentos con todas las entrevistas que hemos hecho y vamos a comenzar a hablar contigo. Si me permites, te voy a presentar. Claro, gracias. Manuel es un sommelier mexicano, estudió administración y finanzas, estudió administración y economía y se formó en la Academia Mexicana de Sommeliers. Obtuvo el título apenas a los 21 años. A lo largo de su carrera trabajó en ventas, educación, consultoría y comunicación del vino. Formó parte de Freixenet de México, colaboró con la Asociación de Sommeliers Mexicanos y desde el 2019 participa en proyectos internacionales de la Asociación de Sommelier Internacional. También ha sido Wine Director del Wine Bar del Concurso Mundial de Sommelier de Bruselas y actualmente es Wine and Cellar Ambassador de Vino Y Se Fue, que es una importadora mexicana especializada en vinos de pequeños productores. Manuel es uno de los pocos sommeliers mexicanos que cuenta con el International Sommelier ASI Diploma, además de ser Certified Sommelier de la Corte de Master Sommelier y posee el WSET nivel 3. Entre sus logros tenemos el título de Master of Champagne de la Asociación de Sommeliers Mexicanos en 2018, segundo lugar en el Concurso Nacional de Sommelier de México en 2021 y juez del Concurso Mundial de Bruselas. Y como noticia reciente y fresca, el pasado miércoles, Día Internacional del Sommelier, obtuvo el segundo lugar en el Campeonato de Sommelier de México. Por eso, felicitaciones. Manuel, me imagino que ya te sientes un poco aliviado de la presión del concurso. Sí, ya un poquito más relajado después de la adrenalina, la presión, el viaje que implica trasladarse a San Miguel de Allende, que está a 4 horas de la Ciudad de México, que ayer por temas de clima y tal terminaron siendo casi 7 horas, pero gracias a Dios todo bien. Excelente. Vamos a hablar de tus inicios, Manuel. ¿Cómo llegó a tu vida la oportunidad de ser sommelier y que lo obtuviste a los 21 años? Sí, muchas gracias. Estaba justamente estudiando todavía mi carrera en administración cuando empecé a trabajar en un despacho de sommeliers, Grupo Yemaric, con el sommelier Marcos Flores, que fue después presidente de la Asociación de Sommeliers Mexicanos, eh, con Omar Barbosa, con Fernando Sandoval. Omar Barbosa, por ejemplo, ahora vive en Burdeos, fue mejor sommelier de Burdeos, siendo mexicano hace un par de años. Entonces, la verdad es que tuve la fortuna de empezar con grandes sommeliers mi formación y pues al final yo entraba porque quería aprender
más bien ejecutar un poquito sobre mi carrera, el tema de administración, los números, poner en orden un poquito ese tema. Y al empezar a trabajar con sommeliers me di cuenta de lo que hacía un sommelier. Yo era de las personas que aquí en México pues bebía vino para alguna ocasión tipo un cumpleaños, en fin de año, por supuesto, alguna celebración especial, tal vez una vez al mes, dos veces al mes, no más, se bebía vino en mi familia. Y cuando empecé a trabajar con ellos, me pareció realmente espectacular lo que podía decir un sommelier al oler y al probar un vino, y me parecía eso genial, ¿no? Entonces, me dieron oportunidad dentro del el tema de mi trabajo. Ellos ya venían con un tema de formación de sommeliers a través de la Academia Mexicana de Sommeliers. Y me dieron la oportunidad de tomar como una prestación al trabajar con ellos, el tomar el diplomado en vinos para la formación de sommelier. Lo empecé a tomar como practicante y me empezó a gustar porque involucraba pues biología, química, historia, gastronomía, viajes, aprender de otras culturas. Siempre me gustó eso, entonces pues fácilmente se convirtió en una pasión, más que a veces decimos una obsesión, un tema, la verdad es que fue más bien una pasión que rápidamente obtuve y pues me clavé un poco en este tema. Buenísimo. Esa pasión puede ser una mezcla de retos, motivación, etcétera, para lograr todo lo que has logrado. ¿Quién ha sido en tu trayectoria tu mayor inspiración e influencia en tu formación? Híjole, yo creo que varias personas. Empecé, te digo, trabajando con grandes profesionales como Marcos Flores, que es un gran referente de la somelería a nivel, pues yo diría por lo menos Américas, si no es que más grande, porque él contribuyó mucho a la formación de sommeliers aquí en México. Fue tres veces campeón en México, presidente de la Alianza Panamericana de Sommeliers, vicepresidente de ASI para las Américas, pero sobre todo es un gran ser humano y siempre me impulsó al tema de aprende, ve de esta manera, entiende el vino de esta manera y nunca vas a sufrir dentro de esta industria porque siempre vas a tener algo que aprender. Con Gina Estrada también aprendí muchísimo sobre tema de organización para marcas de lujo, el cómo presentar los vinos y los productos de una manera que le parezcan interesante al consumidor de alta gama. Luis Morones, por supuesto, también me tocó verlo competir. Él también campeón aquí en México. Omar Barbosa, que te puedo decir, es uno de mis grandes amigos y al verlo también competir, yo decía, wow, algún día quiero ser como ellos y poder competir en un nacional. Por supuesto, también trabajé por mucho tiempo por 5 años y lo conozco de más tiempo a Carlos Borboa, que es director del Concurso Mundial de Bruselas para las Américas. Entonces, he tenido la fortuna de trabajar con gente muy talentosa, muy apasionada, muy profesional y de ahí en fuera yo te puedo decir que hay sommeliers que a lo mejor he tenido menos roce, pero que me han inspirado de cierta manera. Uno de ellos claramente sería Raymond Thompson, ahora mejor sommelier del mundo, un gran ser humano, un tipazo, muy humilde y sobre todo con un conocimiento amplísimo, pero siempre con estas ganas de seguir aprendiendo y de no rendirse, que es un poco ahora el papel en el que me encuentro siendo dos veces segundo lugar del concurso nacional de sommeliers y que digo, bueno, seguiremos adelante y aprender de esto y seguir, ¿no? Entonces, pues mi inspiración viene de varios puntos, de varios sommeliers, de varios enólogos, de mucha gente, pero sin lugar a dudas he sido muy afortunado de compartir con grandes profesionales y sobre todo grandes seres humanos. Excelente. Vamos a esos primeros años. Te acabas de graduar de sommelier. ¿Cómo ves el mundo ya una vez que te has formado y cómo lo enfrentas en cualquier disciplina donde la gente empieza a pedir, bueno, tienes el título, pero quiero experiencia, necesito a alguien con experiencia? Y esos primeros años fueron difíciles porque no tienes experiencia, aunque tuvieras consejos y excelentes mentores. Claro, totalmente. Digo, empecé a trabajar, te digo, con un despacho de sommeliers, entonces eso me ayudó siempre a tener como, pues por lo menos un contacto con otras empresas y que no fuera un total desconocido, ¿no? Definitivamente terminé mi diplomado, terminé mi formación posteriormente con el tema de destilados, de café, de infusiones, etcétera. Y entonces fue cuando me encontré a mí mismo diciéndome, ok, ya sé cómo funciona Rioja y cuál es su legislación y sus uvas principales. Si alguien me preguntaba, oye, recomiéndame un vino de Rioja, era
pues, los tres que probé en la clase, ¿no? Entonces, definitivamente dije lo que necesito ahora es pasar al lado comercial y aprender más en piso de venta. Entonces, en ese momento, Grupo Freshenet estaba ingresando en México con una importadora que se llama iVintage, que era literalmente propiedad del Grupo Freshenet, y de las 52 bodegas del grupo las estaban trayendo a México. No todo el portafolio, naturalmente, pero una selección de esas 52 bodegas. Y un sommelier de la Asociación Sommeliers, que es Jesús Flores Bendimes, me contactó, me dijo, oye, tenemos este tema de ventas, sé que pues, te acabas de terminar de formar como sommelier, entonces a lo mejor te ayudaría la parte comercial. Me pareció bien y justo salí de Grupo Yamaric hablando con Marcos y decirle, pues al final tengo que seguir como desarrollándome ahora en esta parte, y pasé a trabajar para Vintage dentro de una cadena de tiendas especializadas en vinos y ultramarinos, destilados, que se llama La Europea, que es bastante fuerte acá en el centro Sí. del país, en México. Entonces trabajaba para Freixenet, pero era un chico más de los que te vendían vino dentro de las europeas. Pero como yo tenía formación como sommelier, la temporada de ventas más alta aquí en México, por supuesto, como en muchos lados, empieza a partir de finales de noviembre y todo el mes de diciembre, Ujú. famosa temporada navideña. Entonces, ahí fue cuando empecé pues desde que empecé si no mal recuerdo, en marzo, en Vintage, tuve todo el año para aprender la operación de una tienda, aprender quiénes eran las etiquetas rivales contra las que yo tenía que vender, y yo tomaba las capacitaciones que le daban al personal de la Europea. Yo pedía permiso para salirme un poquito de piso de venta y estar media hora, 40 minutos, recibiendo la capacitación que les daban a los de la Europea sobre cualquier tema, destilados, vermuts, bacalao, aceite de oliva, lo que fuera, porque yo quería seguir aprendiendo. Y en el tiempo libre en el que pues no hay muchos visitantes en la tienda y tal, me ponía a leer las contraetiquetas de las botellas. Siempre estaba yo como tratando de amasar la mayor cantidad de información posible, porque pues me sentía todavía un pues gran desconocido, ¿no? Llega la temporada navideña y entonces me asignan una tienda en particular, que es una zona que se conoce como Interlomas acá en la Ciudad de México, y es una tienda muy grande en una zona con un perfil de alto poder adquisitivo, con gente que pues, quería buenos vinos, ¿no? Entonces, me acuerdo que los primeros días, pues yo llegué a esa tienda, no me conocían, y me vieron atender varios clientes, hasta que un día en la mañana llega el gerente de la tienda y me dice, hagamos un trato, mira, tú me ayudas a atender a los perfiles de alto nivel que ya saben de vino, y yo te ayudo a vender tus vinos en las canastas que se venden, pues de un poco más por volumen, ¿no? Que llega alguien y dice, no, pues para mi empresa, para los regalos navideños voy a querer 40 canastas, bueno, iba una de mis botellas, ¿no? Y tú me ayudas a vender los vinos de alta facturación. Hicimos un deal con eso. Entonces, la verdad es que me empezó a funcionar bastante bien hacer eso. Me gané la confianza pues de la gente de mi empresa y también de la europea. Entonces, funcionó muy bien así por un par de años. Hasta que después dije, pues ya aprendí lo que tenía que aprender en las tiendas, entonces ahora tengo que regresar a la parte de consultoría y regreso literalmente a Grupo Yemaric, que fue donde me formé, y regresé precisamente con Marcos para poder ahora vivir desde el punto de vista de entrenamiento de equipos, formación de gente en nuevos diplomados, y es cuando empiezo a dar clases, y pues viene otra parte de mi carrera profesional, ¿no? Súper. ¿Has trabajado en ventas, en educación, consultoría, has estado en concursos, haces comunicación? ¿Cuál de estas facetas disfrutas más como sommelier? Es complicado porque me gusta mucho el servicio a nivel personalizado. Creo que el hacer eventos para 10, 12 personas, para un cumpleaños, para una embajada, para algo así, me gusta mucho. Pero creo que el ambiente o la parte en la que más me gusta estar es la educación. Porque, pues un poco, gracias a Dios, desde el 2017 que doy clases, me he dado cuenta que me ayuda mucho la perspectiva. Trato de siempre verlo como alguien que se está formando como sommelier y que, a ver, yo lo veo desde el punto de vista que yo no estudié gastronomía. Entonces yo tenía terror de hablar de maridajes y tal porque yo no sabía que era una brunoise, una bouillabaisse, o no sabía que era un cassoulet. Entonces era como de Virgen Santísima, ¿de qué están hablando? Entonces, cuando empiezo a dar clases, mi filosofía desde un inicio fue, voy a dar mis clases de manera que alguien que no tiene ni idea, pero ni de gastronomía ni de vino, entendería más fácil. Entonces yo soy mucho de que todas mis sesiones las enfoco en, si tú te formas como sommelier nivel uno,
siempre a veces les digo Baby Soms o Sommelier Padawan, les digo, es, es muy, muy importante que de esta clase no te puedas perder, que esto es lo importante. Es decir, si estamos viendo champán, pues no puedes olvidar que es método tradicional de la zona de champán, con 8 uvas autorizadas, pero las tres principales son estas, que hay 17 Grand Cru. Esto es lo más importante, que no puedes salir de aquí y decir que eres sommelier y no conocer. Ok. Entonces, hacer mis clases muy estructuradas para que no se pierda la gente, porque luego diapositivas con de piso a techo de pura información son aburridas, nadie las ve y tal. Entonces yo soy de mucho una imagen, 3 bullets y desarrollar mucho y contar un poco una historia más allá de solo decir es esto y esto porque así es, sino a que haga sentido al participante. Entonces creo que dar clases es mi mayor pasión. Te digo, el servicio de alta gama me gusta mucho y pues no sé, un mix de todo porque literal ando metido en muchas cosas. Hoy en día se habla mucho de que la juventud tiene un span de atención muy corto. ¿Eso lo está sufriendo? Sí y no, porque creo que alguien que va a un diplomado de formación de sommelier ya va, digamos, consciente de que pues va a ser mucha información o de que al final lo hacen porque ellos quieren. Digo, la mayoría de la gente toma el diplomado porque les interesa el mundo del vino o porque quieren avanzar en su carrera. De repente, pues pasa algunos meseros que su misma empresa, su restaurante, su hotel los manda y les dice, ya te pagamos el diplomado y o lo pasas o va a haber problemas. Pero la verdad es que son muy pocos los casos y la mayoría de la gente es muy receptiva. Entonces, sí es muy diferente formar jóvenes de 20, 22, 24, 26 años a formar a un médico o a un ingeniero de 55, 60, que lo que quiere es entender más el mundo del vino. Entonces, como los grupos son bastante mixtos, tienes que hacerlo entre divertido y que me aviente un chistín, pero esto es muy importante, no lo podemos dejar de lado. Hacer mucho el tema de imágenes, videos. De repente les pongo videos de algún enólogo o algo y les pido que les manden un saludo a los alumnos para que se sienta un poco más una interacción y no solo como una clase de tienes que aprenderte esto sí o sí, ¿no? Excelente, excelente. Cuéntanos un poco sobre Vino y se fue. Eres parte de este proyecto. ¿Cómo se diferencia de otras importadoras que hay en México? No sé cuántas importadoras hay actualmente en México. Tú debes tener ese dato. Sí, claro, fíjate que aquí en México tal vez el dato en particular no lo tengo porque a raíz de la pandemia había 3, 4 grandes importadoras antes de la pandemia. Ferrer Interamericana, Importaciones Colombres, que es precisamente lo que es la europea. Vintage era una de las importantes. Estaba también, por supuesto, Vinos, Viñedos y Bodegas. Hay varias tiendas, digamos, está la europea, está la castellana, está Vinoteca, está Bodegas Alianza. Hay mucha competición en diferentes sectores del país. Por ejemplo, aquí en el centro del país era más fuerte la europea, en el norte es más fuerte Vinoteca, en el este del país es más fuerte Prisa. Entonces, diferentes importadores, ¿no? Hoy en día hay un mundo de importadores, porque México un poco es un mercado tan particular, estando tan cerca de Estados Unidos, no tan lejano a Europa y aparte ser un país de habla hispana que abre un poquito la puerta a Latinoamérica. De repente me he topado con colegas de la importación y la distribución que me dicen, a ver, nosotros vendemos tal vez en Guatemala o en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Panamá, y mucha gente que nos recibe nos dice, ¿esto se vende en México? Sí, ok, eso me funciona porque es un punto de entrada para mi país. Entonces, me parece muy interesante eso. Y ahora hay un boom de importadoras y distribución porque en México ya encuentras vinos de República Checa, de Moldavia, de Grecia, de mucho más vino de Portugal, además de los clásicos de siempre, pero por ahora, por ejemplo, encuentras de Australia, por ejemplo, encuentras espumosos de Tasmania, que antes pues nadie buscaba eso. De Australia era un Syrah, un Chardonnay, un Semillón y grandes nombres como Penfolds o Katnook Estate o por supuesto a nivel Costco que están estas tiendas pues traían Yellowtail o cosas así, ¿no? Pero ahora cada país tiene como su importadora que trae cositas particulares. Entonces tenemos quien trae, por ejemplo, de Argentina trae a Grupo Peñaflor con el enorme portafolio que tienen de opciones, pero también hay quien trae, no sé, por ejemplo, Colomé o que trae, no sé, Bodegas Chacra o cositas como muy particulares. Y ahora, pues yo te diría, hay el que trae las grandes nombres de Argentina y un importador que trae
vinos boutique de Argentina. Hay Ok. quien trae los grandes nombres de Chile y quien trae los cositas boutique de Chile. Y así pasa con Francia y así pasa con Italia. Entonces, acá en Vino y Se Fue principalmente tenemos un portafolio italiano que se enfoca en los productores de mucha calidad, pero que no son de volúmenes extraordinariamente grandes o que tampoco son los rockstars. Italia, por ejemplo, tiene como tres importadores distintos. Uno trae volumen, tipo el Lambrusco Riunit, Castello di Banfi, cosas, digamos, muy grandes. Luego está el que trae a todos los rockstars, por así decirlo, Tenuta Valdicava, Gaia, nombres, digamos, de muy alta gama. Y nosotros que somos productores, buscamos productores que son de mediano tamaño o chiquito, no boutique pequeñito, chiquitito, pero sí pequeño o mediano, pero que tengan mucha calidad y sobre todo nos enfocamos en zonas, digamos, un poco menos socorridas a veces. Por ejemplo, creo que somos de las primeras importadoras, tal vez no la primera, pero en traer Alta Langa y ponerlo un poco en el mapa, ¿no? De repente Alta Langa, pues detrás del Franchacorta o del Prosecco, muy poca gente ubica el Alta Langa, ¿no? Entonces hablar de estos espumosos, de Piamonte, del pueblito de Canel y cosas interesantes, un poco de eso va Vino y Se Fue. Tenemos champán, tenemos distribución también de vino argentino, chileno, tenemos por Pero supuesto no un par de tengas bodegas pena mexicanas. en decir los nombres de las bodegas. Dijiste los nombres de las bodegas de tu competencia y los tuyos también. Claro, totalmente. Bueno, por ejemplo, manejamos en Italia Antica Frata, que es uno de los grandes productores de renombre de la zona de Franciacorta. Manejamos un perfil diferente, por ejemplo, en Véneto, con el Prosecco. En lugar de irnos a algo de super volumen, trabajamos con Marsuret, que es un gran productor ubicado en Valdoviadene, que produce mucho menos que otras bodegas. Tenemos en Piamonte, trabajamos orgullosamente con La Espineta, que es una de las bodegas, digamos, más buscadas aquí en el portafolio mexicano de opciones disponibles. Tenemos a Mauro Molino, que es un productor tradicional, pero que le mete mucha tecnología a hacer vinos precisamente bien elaborados. Tenemos del Alta Langa es Contrato, que es un productor que pues le surtía de burbujas al Vaticano, a la Corte Real belga. Tenemos en Sicilia una bodega que se llama Caruso e Minini, que hace vinos espectacularmente buenos a un precio increíble. Trabajamos con un super toscano que es Petra, trabajamos con Ciro Pacenti en Brunello y Montalcino, que es un gran productor. Te digo, en Veneto también, siguiendo la línea algo diferente, Buglioni, que es un productor de amarones mucho más tomables, no tan serios, tan pesados, tan intensos. Ellos buscan un poco un amarone mucho más accesible. En Friuli Venezia Giulia trabajamos con Schiopetto, el creador de los vinos de alta gama blancos. Antes el blanco en Italia se veía como pues, el vinito para empezar la comida y listo. Y Schiopetto fue el primero en decir, hagamos vinos blancos serios, de alta gama, como lo hacen los franceses. Entonces, trabajamos con Schiopetto, con Volpe Pacini, en la zona de Carso tenemos una bodega espectacular que es Castelvecchio, productor de Cabernet Franc y Pinot Grillo espectaculares, de uvas diferentes como el Terrano o la Vitovska. Tenemos una bodega espectacular que es aparte biodinámica, que se llama Manincor. Nunca había ido yo a Alto Adige y me pareció espectacular esa zona. Y bueno, así, trabajamos así en Estados Unidos con Michael David Winery, una bodega de Oregon que es Chateaubianca o Betzel Estate. En México trabajamos, hay un proyecto particular de la importadora que fue parte de los socios de la importadora. Querían hacer vino aquí en México, entonces se llama el proyecto Piscis. Se hace en San Luis Potosí, en el centro del país. Un vino blanco y un rosado diseñados para la gastronomía mexicana. Trabajamos muy bien con una bodega que está en Tecate, cerca de la frontera con Estados Unidos, que se llama Encino de Piedra. Eh, muchos, son varios vinos en Muy buen en el portafolio. portafolio. Sí, Gracias, muy muy amable. bueno, muy bueno. Vamos a hablar ahora de la Asociación de Sommelier Internacional. Tú eres, perdón, salud. Salud. Salud, salud. Para las personas que nos acompañan, recuerden que pueden escribirnos las preguntas en los comentarios. Con gusto se las compartimos. Eres uno de los pocos mexicanos que tiene el diploma de la ASI. Ujú. ¿Qué representa esta certificación? ¿Qué tan exigente fue obtenerla? Y previamente explícanos qué diferencia hay entre tener el diploma ASI y ser sommelier de una asociación avalada por la ASI.
porque no tienes el diploma por ser graduado de sommelier en una asociación que sea avalada por la ASI. Son dos cosas separadas y no todo el mundo conoce eso. Explícanos entonces eso primero y luego nos dices qué representa esta certificación y qué tan difícil fue obtenerla. Claro, con mucho gusto. Fíjate que cuando tomé esta certificación, tenía muy poco tiempo de existir. Fue en 2017 y fue todo un reto, porque a pesar de que ya llevaba un par de añitos ya en la industria, sí es una certificación de mucha exigencia. En México solo presentamos 8 personas, los 8 la pasamos, pero de los cuales en ese entonces el diploma ASI solo tenía 2 niveles, que era oro y plata. No existía el certificado ASI nivel uno, nivel 2, el de bronce, no existían. Eh, todos pasamos con plata, a excepción de Luis Morones, que lo obtuvo con oro. Entonces, 8 sommeliers en México tenemos ese diploma. Es una exigencia bastante alta, yo te diría, el diploma ASI estará tal vez al nivel un poquito más arriba del WCT3, estará a un nivel de un Advanced de la Court of Master Sommeliers, probablemente a esos niveles, porque sí es un nivel de exigencia alto. En ese entonces, de acuerdo con el nivel de, digamos, proficiencia y de hacer aciertos en los reactivos del examen escrito, tú tenías la posibilidad de no pasar, pasar con plata o pasar con oro. Ok. Y sobre todo en la parte del escrito, aparte era un ensayo que te daban un tema y tú tenías que desarrollar, que era como llega a tu, ¿cómo se llama? No sé, a tu restaurante, el gerente de alimentos y bebidas y te dice que ahora van a comprar este vino que crees que puede costar un poquito de trabajo de desplazar. ¿Cuál sería tu plan de desarrollo para ejecutar eso en tu centro de consumo, ¿no? Entonces ya es un poco desarrollar en un ensayo el cómo podría suceder, ¿no? Aspectos Eh, comerciales que no tienen necesariamente que ver con conocimientos de uvas, regiones, métodos, etc. Exactamente, correcto. El examen escrito sí es muy técnico, es mucho de viticultura, de vinificación, de regiones productivas del mundo, de que sepas identificar regiones, legislaciones, desde cosas como cuántos meses te pide Barolo para poder ser un reserva tanto en madera como en botella, hasta cosas súper específicas. Hay una pregunta de ese examen que nunca se me va a olvidar porque me acuerdo que salí del examen y la fui corriendo a investigar y, y fue así de, no lo puedo creer que preguntaron algo así, pero bueno. ¿En qué país se cultiva principalmente la uva Israel Blue? Y yo dije, Virgen Santísima, nunca había escuchado de esta uva. La fui corriendo a hacer un Google, la revisé y Sri Lanka. El país en el que más se producía en ese entonces Israel Blue era Sri Lanka. Dije, yo creo que ni en Sri Lanka piden esos vinos, pero bueno, o sea, era del nivel al que puede llegar. En ese entonces nadie hablaba de China y ya preguntaban cosas de China. Nos pusieron un mapa en blanco de la región Greco di Tufo y era de, con base en los pueblos que aparecen aquí y tal, y la forma de la zona, es una zona de producción de vino blanco, no sé qué, ¿cuál es la zona? Y ya todos después descubrimos que era Greco y Tufo, pero hasta que nos dieron los resultados del examen, o sea, fue como de, es un nivel de lo muy alto a lo que sí o sí deberías saber. Ok. Entonces, así era como era el examen, era parte de maridaje, era parte de un tema de catas ciegas, por supuesto, de servicio de decantación, eran varias cosas para obtener el diploma. Entonces era, pues realmente muy difícil, creo que es la certificación que más me ha costado trabajo hasta ahora, porque entre que no tenía tantísima experiencia todavía y que sí era un nivel muy alto, la verdad es que fue muy, muy demandante. Eh, Creo que, por ejemplo, el WCT está mucho más enfocado en gente que pueda trabajar para importación, para distribución, para entender un poco más el mundo del vino de una manera un poco más causa-efecto, ¿no? Incluso ya a nivel diploma y luego el Institute of Masters of Wine es mucho análisis de por qué el vino se comporta como se comporta y cuál es el objetivo de las legislaciones y por qué existen así, los estilos, etcétera, ¿no? En la Court of Master Sommeliers está mucho más enfocado en servicio, en wine business, en catas ciegas, en que sepas ejecutar maridajes. Eso y que, por supuesto, des una exhibición de tus conocimientos. Entonces yo creo que el diploma así ha evolucionado mucho y parte de ello fue crear el nivel bronce para si lo quieres presentar en tu idioma nativo y los niveles de certificación de, ok, tú ya sabes, con base en los criterios de una asociación internacional,
el cumplir con lo que un sommelier nivel uno o nivel 2 debería ser para los estándares de ASI. La diferencia radica en que si yo soy miembro de la Asociación de Sommeliers Mexicanos y está siendo miembro de ASI, yo voy a ser certificado por la Asociación de Sommeliers Mexicanos, no por ASI. Es simplemente decir, yo soy parte de una academia, que es el brazo educativo de una asociación, porque el objetivo final de una asociación es solamente ser agremiados. Debe ser una asociación civil sin fines de lucro, en el que lo único que existe es buscar el hacer crecer la cultura del vino con sus objetivos, misión, visión, etcétera. Pero al formarte en la academia, que es parte del brazo educativo de la asociación, tú obtienes aval solamente de tu asociación. Y puedes decir, claro, mi asociación es miembro de ASI. Si tú quieres el aval como sommelier individual de que tú tienes la aptitud, la calidad para ser un sommelier avalado por la Asociación de Sommeliers Internacional, tienes que presentar los exámenes de ASI. Entonces, esa es la diferencia. En uno eres parte de una asociación que es un grupo de personas afiliados a esta asociación, que es miembro a su vez de una asociación internacional, y el otro es presentarte como individuo a garantizar que tu conocimiento tiene los parámetros suficientes a nivel internacional para estar homologado. Excelente, quedó clarísimo. Ya mencionaste también que tienes yo también dentro de la introducción mencioné el WSET nivel 3 y el certificado sommelier de la Corte de Máster Sommelier. Menciónanos en qué orden hiciste las tres cosas, la certificación por parte de la ASI, la certificación de parte de la Corte de Máster Sommelier y el WSET nivel 3 y las grandes diferencias porque cada uno tiene su método, cada uno tiene su manera de enfocarse en los conocimientos, de estudiar, de analizar un vino. ¿Cómo no te vuelves loco cuando ya tienes un método y ahora tienes que aprender otro? Y a la hora de la vida del día a día, ¿cuál aplicas entre ellos tres? Claro, yo te diría cuál aplico entre los tres. Yo creo que los tres. De alguna manera, algunas cosas te ayudan dependiendo del escenario. Pero partamos del hecho de que acá en México la palabra sería que soy muy ñoño, soy muy geek, o sea, yo me clavo mucho con las cosas y yo era el niño que a los 4 o 5 años preguntaba, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, como que A siempre he todos tenido nos da esta. eso, solo que por poco tiempo. Hay algunos que le da hasta los 15 años. No, a mí me sigue dando todavía, entonces yo soy muy clavado con muchas cosas. Hasta te puedo decir que a veces hasta me he desvelado investigando de cómo funcionan las aleaciones de cristal en las copas o cosas así, porque soy muy clavado de cómo funciona todo, ¿no? En fin, a veces me dicen que debí ser ingeniero, pero disfruto mucho lo que hago. Entonces, la verdad es que es un camino intrínseco entre varias cosas. La primera certificación que tuve fue el Introductory Course and Examination de la Course of Master Sommeliers, por ahí del 2016. Después hice el Certified, no, miento, hice el diploma de ASI, pero ya estaba listo para hacer el Certified. El tema es que la certificación ASI me pareció algo innovador y algo nuevo. Entonces, pues en ese entonces no tenía la solvencia económica para decir, pues voy a hacer todo al mismo tiempo y sigo sin tenerla porque las certificaciones son bastante costosas, Todas, pero la verdad todas. sí, todas son costosas. Entonces, en ese momento decidí hacer el de ASI porque me parecía algo diferente y que me diferenciara, literal, valga la redundancia, de los otros sommeliers que ya tenían otras certificaciones. Entonces hice ese, luego en 2019, el último año que podía hacer el Certified sin tener que revalidar el Introductory porque te dan 3 años, hice el Certified, que tiene una anécdota muy particular. Y yo en ese entonces pues, no trabajaba en piso de venta, nunca había trabajado en restaurante, entonces agarrar una charola me costaba trabajo. Entonces, en la última prueba de servicio para el Certified, me dieron una prueba que era una mesa de servicio, una mesa donde estaba un Master Sommelier, y me pedían servir 3 copas de vino de lo que hubiera ahí y recomendar maridaje, ¿no? Entonces ya me presenté con el Master, me pidió 3 vinos específicos que había en la mesa por variedad de uva, entonces yo tenía que ir, ver cuáles eran para poder servirlos. Entonces tenía que servir el vino en la mesa de servicio y en la sala, fue en el Hotel San Regis aquí en Ciudad de México, había en la alfombra como un pequeño pliegue. Entonces voy con la charola y se me caen las copas, me tropiezo con el pliegue, se me caen las copas dentro de la charola y entré un poquito en pánico, pero rápidamente me recuperé. O sea, fue como una microsegundo que dije, no, no puede ser,
pero me salió del alma, un poco soy así, y me aventé una broma, ¿no? Le dije, sorry, my glasses got nervous, ¿no? Perdón, mis copas se pusieron nerviosas. Y pues, se me cayó todo en la charola, entonces regresé a la estación de servicio, agarré otra charola, serví los vinos, regresé con él, le di la recomendación de maridaje, le hablé de los vinos, me preguntó así de, oye, ¿sabes algo del Champagne Krug? Y a mí me encanta Champagne Krug. Entonces, de suerte me tocó, entonces le empecé a hablar un montón de Krug, me preguntó sobre un cóctel tal, y dije, bueno, pues ya estuvo, creo que no voy a pasar tal. Se tardaron un montón en dar los pines, y yo fui de las últimas personas a quien le dieron pin, pero me Más quedé con largo el esa. sufrimiento, más largo el sufrimiento. Horroroso, totalmente. Entonces me acerqué al máster y le pregunté, oye, ¿por qué pasé? Y me dice, porque a pesar, yo vi que te tropezaste con la alfombra, que es algo que pues está fuera de tu control, pero no solo eso, te aventaste un chiste, seguiste adelante, acabaste tu prueba e hiciste lo que un sommelier haría en un piso de ventas si hubiera pasado eso. Entonces me dice, felicidades, qué bueno que lo lograste y a seguir trabajando, ¿no? Entonces obtener el Certified fue una grata sorpresa, fue en 2019. Después pasé un tiempo sin tener otras certificaciones porque me enfoqué más en viajar para conocer más regiones productivas del mundo y pues literalmente, como te digo, requiere recursos. Entonces después hice el WCT 2, después el WCT 3, acabo de hacer hace unos meses también el de instructor, avalado por el WCT. Y y también el año antepasado hice el curso del Advanced Sommelier, hice ya el examen teórico, ahora nada más tengo que, pues nada más, tengo que ir a presentar la parte de Wine Business, cata a ciegas y de servicio del Advanced, esperando obtener el Advanced de la Court of Master Sommeliers, y así ha sido un poco el camino en las certificaciones. Y la diferencia radicaría, como te digo, yo creo que el WCT sí está mucho más enfocado en un tema de causa-efecto. Esto es lo que hace que el vino sea de esta manera, las corrientes marinas, la inclinación, la exposición solar, entender el tipo de suelo, cómo la legislación afecta al tipo de elaboración de los vinos, lo que históricamente se produce. Y yo creo que ya a nivel diploma y Master of Wine ya sería un tema muy enfocado en no solo entenderlo, sino explicarlo y hacerlo parte, digamos, de un conocimiento general amasado por los Masters of Wine. Entonces yo creo que está más enfocado en gente que pues a lo mejor se quiera meter en el mundo del vino a un nivel un poco tal vez más administrativo o de ventas, entender un poco el por qué puedes recomendar ciertos vinos del portafolio para un restaurante y listo. Es más enfocado en eso, creo yo. La Court of Master Sommeliers es sí para alguien que está mucho más en piso de venta, mucho más en un tema de hoteles, cruceros, restaurantes, wine bars, porque es más ejecutar wine business, servicio al cliente y pues un poco estar a la vanguardia de la industria del vino para poder ofrecer diferentes cosas y crear un programa de bebidas adecuado. Y el de ASI creo que tiene que ver un poco con varios aspectos de las tres cosas, porque es entender el por qué el vino se comporta de esta manera y un poco también el tema que no cubren las otras dos, que ASI, que es algo que ya están empezando a cambiar. ASI se dedicaba mucho a hacer crecer el programa de formación de sommeliers, pero a través de los esfuerzos de las asociaciones nacionales. Y creo ahora que está buscando mucho más el tema de garantizar los estándares internacionales de cómo un sommelier se debe de comportar, similar un poco como lo hace la Court of Master Sommeliers, pero creo que por muchos años el tema principal que tenía la ASI era el tema de los concursos, el elegir al mejor sommelier de las Américas, el de Europa y África, el de Asia y Oceanía y finalmente el del mundo. Entonces creo que pues un poco habiendo hecho las certificaciones de todos los programas, más aparte el tema de los concursos, creo que esas son las diferencias y por eso un poco me metí en absolutamente todo. Ahora también estoy viendo el tema de la Wine Scholar Guild para meterme a hacer French Wine Scholar o German Wine Scholar, porque te digo que soy bastante geek. Entonces es como meterme en eso, pero luego surge el de cerveza y el de sake y el de otras cosas. Entonces pues entre que el recurso económico debe fluir Claro. y que el tiempo es limitado para aprender de todo, pues la verdad es que es muy interesante. Tengo muchas ganas de ir ya sea a Nicaragua, a Cuba, algo así, para poder aprender más de puros, que a mí me gustan mucho. Entonces, no sé, o sea, es mucho conocimiento, gracias a Dios, y lo más bonito que tiene, creo, el mundo del vino es compartirlo y que nunca se acaba, siempre hay algo nuevo por aprender. Excelente, Mara. Antes de la siguiente pregunta, Milton Flores no te consulta, ¿dónde hiciste el WSET?
Aquí en Ciudad de México hay diferentes proxies donde puedes hacer tu formación WCT. Aquí en Ciudad de México simplemente hay tres. O sea, me refiero a solamente en Ciudad de México hay tres. Hay uno en Guadalajara, uno en San Luis Potosí, hay diferentes puntos en México, pero en donde yo lo hice fue en Domec Academy, que creo que tienen un excelente programa, los instructores son muy buenos. Ahí me tocó que me dieran sesiones Giovanna Curi y Carlos Parrodi, excelentes instructores. A Y aparte Giovanna la la selección de vinos. conozco, a Giovanna la Mira, conocí en el 2024 en el Rioja Camp en cool. España. Ujú. Excelente persona, un saludo para ella. Saludos también. Y sí, ellos me tocaron y la verdad es que la selección de vinos que utilizan los cursos son muy buenos, entonces recomiendo ampliamente hacerlo con Domec Academy si están en Ciudad de México. Súper. Eres jurado del concurso mundial de Bruselas. Cuéntanos un poco sobre ese concurso y qué aspectos cuando ya estás en la mesa y te toca evaluar los vinos que a ciegas, ¿qué evalúas en esa competencia? Sí, bien, es un tema muy particular y de las cosas que más me preguntan. Eh, a partir de que yo empiezo a trabajar en el wine bar del concurso mundial de Bruselas aquí en Ciudad de México, eh, dando contexto de por qué existe un wine bar del concurso mundial de Bruselas en Ciudad de México, es porque aquí en México tenemos una plataforma que se llama el México Selection by Concurso Mundial de Bruselas. Entonces es el mismo tipo de evaluación de vinos aplicado solo para productos mexicanos. Y el director de ese concurso es Carlos Borboa. La primera edición fue en 2016. Entonces, 2017, perdón. Y eh, el tema, digamos, sucede a partir de que México tiene este crecimiento en la industria del vino, cosa que en muchos países no sucede y que hay una contracción del tema del consumo del vino. En México es al revés, porque ahora en México se ve como algo cool, algo fancy, algo lindo, tomar vino y no solo tomar cerveza o no solo tomar destilados de agave o destilados en general. Entonces, crece mucho el tema de la cultura del vino en los últimos años y México se ve como un epicentro, digamos, en el desarrollo de eso y por eso hay tantas marcas que tienen interés en venir a México. Si muchos países te están recortándote pedidos, México es un país potencial a venderle porque más gente está tomando vino. Y sí, pero también hay muchísimas importadoras y muchas bodegas que ya tienen presencia en México. Pero bueno, entonces empiezo a trabajar con el concurso mundial de Bruselas, en el wine bar más bien, y naturalmente empiezas a ver la formación y el tema del desarrollo de un concurso. Finalmente, Carlos y el equipo del concurso mundial tienen la gentileza de invitarme como juez. Y entonces ves cómo funciona el tema de la cata. La cata en los concursos está enfocado primordialmente en que el producto de inicio no tenga defectos, que no tenga problemas de reducción, que no esté contaminado, que no haya desde la vista, pues que no tenga ahí un pedazo de cartón en la botella o tal, ¿no? Y la cata está enfocada primero en no defectos, después en no solo cumplir la promesa de, a ver, a mí como juez del concurso, cuando estás evaluando no te dicen qué vinos estás probando, ni el price point. Entonces no existe un tema de, pues este es un vino de 60 euros que viene de Ribera del Duero, por supuesto que le voy a dar 95 puntos. No. Ya te condicionas Entonces, completamente. exacto, lo que no queremos es que haya un sesgo, porque si no, pues claro, vas a pensar que si voy a evaluar Don Periñón y Vega Sicilia, pues les tengo que poner más de 90 puntos porque son los grandes exponentes del mundo. Razón por la cual las grandes bodegas del mundo no entran en los concursos ni Decanter, ni el concurso mundial de Bruselas, ni Bacus, ni el que usted me digas, porque ya tienen una reputación hecha. Entonces, si meto mi Vega Sicilia y saca una plata o un bronce, Virgen Santísima, ¿qué pasaría, no? En el concurso mundial de Bruselas hay medalla de plata, de oro y de gran oro y solo el 30% de la muestra pueden ser galardonados. Si sucede que la calificación hace que en lugar del 30%, solo el 28% de las muestras sacaron medalla, perfecto, nunca se puede pasar del 30%. Y normalmente la proporción es 20% medallas de plata, 9% medallas de oro, 1% gran oro. Entonces, tener un gran oro del concurso mundial es realmente complicado. ¿Qué es lo que buscas como juez entonces? Que cumpla la promesa de, me dice aquí, vino blanco tranquilo, ok, no tiene que tener burbujas, problemas de refermentación, tal. Yo veo que el flight en general se trata ahora de vinos blancos, que en este caso, desde la primera copa lo ves, ok, variedades terpénicas, muy florales. ¿Qué es lo que estás buscando entonces ahora? Que tengan ese estilo
que tengan buena acidez, buena frescura, que tengan equilibrio, que prometan, que cumplan lo que prometen. Y después vas buscando que los vinos tengan ese factor wow, de decir, wow, está increíble el equilibrio, es un vino con potencial de guarda, es un vino muy aromático, la capacidad gastronómica que tiene es muy buena. Y lo que el juez en el concurso mundial de Bruselas tiene que hacer es muchos comentarios, porque los comentarios los toma ahora, incluso trabajan con inteligencia artificial para crear una ficha de cata de lo que los 5 jueces de la comisión que cató tu vino creen de tu vino. Entonces se hace un perfil en el que te decimos, es floral y tiene estas notas y tu punto fuerte es este, y tú como juez tienes que hacer comentarios objetivos, no decir, pues el vino está rico, está delicioso. No, eso no funciona. Tienes que ser muy crítico con tus comentarios, decir, el vino tiene muy buena estructura, tiene una acidez que es bastante fresca, nos muestra un potencial de guarda, las áreas fuertes son estas, sin embargo creo que le falta expresión aromática, tal o bla, y luego tu calificación tiene que ir en consecuencia de eso. No puedes decir, el vino tiene este tema bueno, tiene estas áreas de oportunidad, 99 puntos, no hay manera, tiene que ser coherente. Entonces, buscan a los jueces que no son tímidos. ¿Qué es un juez tímido? El que de los 45 vinos que prueba en el día, 84, 87, 86, 84, 85, 87, 86, 89, 90, 88, 91, 90, 88, 84. Ese es un juez tímido. Un juez, digamos que es muy objetivo, es este vino cumple, pero no está increíble, 80 puntos. Este vino está bastante bien en la parte aromática, le falta un poquito el desarrollo en boca, 85 puntos. Este vino está espectacular, es muy aromático, mucha capacidad de guarda, muy buena capacidad gastronómica, 93, 95 puntos. Entonces tú ya sabes más o menos en qué puntajes podría más o menos un vino competir por una plata. Por ejemplo, una plata serían 87, 90 puntos. Un vino de oro sería 92, 94 puntos. Un gran oro serían 95, 97 puntos. Entonces, en el día catas entre 38 y 45 vinos, nunca más porque se fatiga el paladar. Y tienes que estar en tiempo, tienes que hacer los comentarios, tienes que ser muy responsable, siempre digo, porque atrás de cada copa de vino hay muchísimos empleos, mucha gente que yo siempre digo cuando doy clases o cuando me preguntan del concurso, les prometo que no hay enólogo en el mundo que quiera hacer un vino mediocre. Todo el mundo produce lo mejor que puede con lo que tiene, los recursos que tiene disponibles en el lugar en el que se encuentran. Entonces tienes que ser muy responsable de ser objetivo y constructivo con tus comentarios Y y saber que al que premias es bueno. Ajá. me imagino que todos los registros que emite un juez también son evaluados por el comité para saber si te siguen invitando o no te siguen invitando. Pues si le pones a todos 99 puntos o a todo 80, no, Claro, no eres un buen juez. ahí te va lo más maravilloso del concurso mundial de Bruselas. Nos evalúan como evaluadores al repetirnos vinos. En el día, como juez del concurso mundial, de los 40 muestras a lo mejor que caté el día de hoy, 4 vinos eran el mismo, es decir, 2 copas en un flight eran el mismo vino y en otro flight 2 copas eran el mismo vino. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que le des exactamente el mismo puntaje. Lo aceptable es que te muevas un puntito hacia arriba o hacia abajo, máximo, así máximo, y ya te estamos siendo benevolentes, deberían ser 2 puntos, no más. Que la diferencia entre 88 puntos y 90 es que puedas competir apenas por una plata o que compitas por un oro Claro. o no tener medalla hacia abajo. Entonces, tú mismo recibes al final del día, no sabes qué estás catando mientras catas, pero cuando pones la última calificación y te dice felicidades, no quedan muestras por evaluar el día de hoy, después vas a las, por así decirlo, sala de control, que es una mesa de control que hay en el centro de la sala de catas. Vas con los de, ahora sí que los de IT, los de tecnología, y te entregan impresos tus comentarios, tus evaluaciones y ahora sí, de qué países probaste vinos, cuáles fueron las etiquetas y ves las repeticiones. Entonces tú ves que probaste el vino que tú me digas, no sé, Viña Carmen, Carmener Reserva de Chile, no sé qué, y le diste 93 puntos y luego le diste 91. Híjole, pues ahí fallé por 2 puntitos, ¿no? Entonces, luego sí pasa que hay jueces que fallan por 10, 12 puntos. ¿Qué pasa? Que al final del concurso en la cena de gala hay 2 tipos de cartas, que es muchas gracias por venir al concurso mundial de Bruselas, esperemos que hayas disfrutado la experiencia, te vemos el próximo año. O muchas gracias por venir al concurso mundial de Bruselas, esperamos que hayas disfrutado la experiencia. Entonces, al buen entendedor, pocas palabras, es
Por eso que siempre tienes jueces de diferentes partes del mundo, principalmente periodistas, comunicadores que tienen acceso a probar muchos vinos. Por supuesto que hay sommeliers, por supuesto que hay enólogos, pero son menos, porque al final no solo es catar el vino, sino comunicarlo. Y al final lo que busca el concurso mundial es, no solo fui juez del concurso, te comparto de la experiencia de Croacia o de Armenia o de México, a donde sea que fui como juez, porque pues al final las actividades del concurso es ser juez, pero luego conocer de la cultura del vino del lugar de la sede que nos está recibiendo. Entonces, esa es la parte maravillosa, que no solo evalúan los vinos, sino evalúan a los catadores. Entonces, repetir como juez del concurso mundial de Bruselas es porque pues tienes una habilidad de ser crítico, ser objetivo y ser muy justo con los productos que tienes frente a ti. Excelente. Eh, con los años de experiencia que tienes como sommelier, ¿cómo has visto la evolución de la sommeliería mexicana y qué cambios te gustaría ver en los próximos años? Gracias a Dios ya somos mucho más relajados. Aquí en México existía mucho en los noventas e inicios de los 2000 la figura del sommelier pingüino, de frac, inalcanzable, que casi casi te ponía un periodicazo si no sabías del vino que estabas hablando, ¿no? Y que pues te vendían lo que querían en los precios que querían, porque pues al final ellos eran los poseedores del conocimiento. Hoy en día en México creo que surgió mucho este movimiento del sommelier con tenis, ¿no? El ser más relajado, el ya no estar de frac, a lo mejor atender solamente en camisa y saco. Yo en el wine bar, por ejemplo, a veces atendía en jeans, camisa y saco, unos zapatos y listo, para no ser y así impactante para digamos, el consumidor que al final lo que quiere es tomarse un buen vino y listo, ¿no? Saber esta justa medida entre explicar el vino y no hacer show off de mira cuánto sé de vino, sino explicar lo que tienen que saber y por qué el maridaje que les estoy sugiriendo funciona. Creo que hoy en día la industria aquí en México se ha enfocado mucho en cada vez prepararnos más. Yo creo que todos los que trabajan ya en esta industria tienen una o dos certificaciones internacionales en diferentes niveles. Eh, ya cada vez con la oferta de vinos que hay más, dejamos de casarnos con solamente vender Riojas o solo Riberas o solo vino de Mendoza. Creo que ya los programas de vino y bebidas en general son mucho más diversos. Habrá wine bars, lugares que están enfocados en vinos naturales, de baja intervención, o productos de Francia, o productos de Estados Unidos, o productos franceses. Yo creo que la sommeliería mexicana ha avanzado mucho en eso y cada vez ves más este interés de la gente en ofrecer el mejor producto posible en la relación precio-beneficio posible. Porque pues al final, entre la volatilidad del peso contra el dólar, las circunstancias geopolíticas, la entrada de nuevos vinos, pues ya tenemos para hacer buenas listas de vino compactas, con no a lo mejor 400 opciones de vino, pero hacerte una lista de 100, 120 etiquetas con productos de todos lados que si alguien que quiere algo natural o de baja intervención, hay. Si alguien quiere un espumoso, hay. Si alguien quiere vino de un vino raro, hay. Si alguien quiere un Chablis o un Sancerre, algo muy típico, hay. Alguien quiere algo con bajo contenido de alcohol o sin alcohol, hay. ¿Quieres sake? Hay. ¿Cervezas de alta gama? Sí. ¿Cómo crearte una experiencia? Yo creo que lo más importante de un sommelier no es explicar un vino, no es demostrar que sabes, es crear experiencias. ¿Cómo hago que la persona que está frente a mí no solo se la pase bien, sino que se acuerde que aquí fue conmigo que se la pasó bien para que regrese a mi centro de consumo y que aparte tenga ganas de seguir aprendiendo y probando cosas nuevas? Eso es lo que yo creo que está, gracias a Dios, en camino más con los sommeliers de estas últimas generaciones y que yo trato también de imprimir en la gente a la que le doy clases. Excelente. Ya nos estamos acercando al final pero no podemos dejar de hablar de vino mexicano. Cuéntanos, se exporta poco, pero se exporta. Y cada vez Correcto. un poco más la gente conoce el vino mexicano. Cuéntanos para alguien que vive fuera de México, va a visitar México o tiene su proveedor de vino mexicano, que debe explorar, que valga la pena, que esté creciendo, que esté surgiendo dentro de la oferta de vino mexicano que existe. Claro, muchas gracias. Una pregunta un poco retadora. Pero a ver,
México es de los primeros países en recibir la vid en América. Entonces tenemos en Casa Madero la bodega más antigua de América, fundada en 1597. Tuvimos muchos problemas a raíz de que la corona española no quería que produjéramos vino para que le siguiéramos comprando, ¿no? Que siguiera fluyendo más oro hacia España. Entonces, el epicentro de la viticultura hoy en día es Baja California. Baja California tiene en la zona principalmente de Ensenada y específicamente en Valle de Guadalupe, pues, la zona más potente en producción de vino. La zona más histórica pues es Valle de Parras, donde está Casa Madero, eso es en Coahuila, al sur de Texas. Y hoy en día en México se produce vino en 17 estados de los 33 que existen. Antes era 32, perdón, estados que existen. Y pues 17 estados ya producen vino, entonces es algo súper, súper importante, ¿no? Eh, Cerca de Ciudad de México, lo que más te queda próximo en producción de vino, digamos, desde hace años, es Querétaro, que por muchos años fue la zona productiva de vino más al sur del hemisferio norte. Está, digamos, aquí a 2 horas de la Ciudad de México, sin tráfico. Está más o menos a 190 kilómetros. Y es la zona donde se produce la mayor cantidad de espumosos del país. Ahí tiene una bodega Grupo Freixenet, que se llama Fincas a la Vive by Freixenet, que existe desde los 80s, 70s en realidad, pero los 80s es cuando se empieza a volver más potente. Los espumosos de ahí de calidad son muy buenos, los vinos tintos de Coahuila son bastante espectaculares. En Baja California tienes un crisol de variedades, de mucho tipo de producción. Y yo creo que el vino mexicano ahorita está viviendo su mejor momento. Como estadística, de cada 100 botellas de vino que se venden en México, 39 son de vino mexicano, entonces pues ya dominan casi el 40%. La exportación principal es naturalmente a Estados Unidos, al ser nuestro vecino del norte. Hay vino en Canadá también. De hecho, había algunas etiquetas que no se conseguían en México, que se vendían solo para el mercado canadiense porque funciona por monopolios, entonces quieren pues, cierto nivel de precio, cierto tipo de vino y tal, sobre todo las SAQ en el estado de Quebec, en Canadá. Y una de las sorpresas es que de los espumosos de Querétaro, especialmente los de Fincas a la Vive, se exportan mucho a Japón. Japón, que es un país al que le chiflan las burbujas y les encantan, pues compran burbujas mexicanas. Hay algo de exportación a Europa, por ahí hay un proyecto muy interesante de unos chicos que la chica es mexicana y el esposo es alemán y están vendiendo vino en Alemania, vino mexicano en Alemania. Hay diferentes lugares donde ya encuentras vino mexicano. Yo les diría, los principales estados en producción por relevancia y calidad, pues yo creo que son Baja California, Coahuila, Querétaro, Guanajuato lo está haciendo espectacular, tienen mucho apoyo del gobierno porque tienen una de las ciudades patrimonio UNESCO, que es San Miguel de Allende, entonces hay mucho enoturismo alrededor de San Miguel de Allende y los vinos cada vez son mejores en Guanajuato, hay excelentes vinos en Chihuahua, Aguascalientes lo está haciendo muy bien, Zacatecas tiene Sauvignon Blancs espectaculares, pues bueno, 17 estados productivos. Yo creo que México vive un gran momento en su industria vitivinícola. Lamentablemente los impuestos apedrean mucho el precio de los productos importados y los vinos producidos en México. Desafortunadamente no hay un subsidio y ojalá se pueda conseguir en los próximos años algún estímulo económico para la industria Una vitivinícola reducción por lo porque menos de aranceles. exactamente, pues incluso aquí es que aquí pagamos impuestos de lujo, por así decirlo, que es el IEPS, que es el impuesto especial sobre productos y servicios, que paga cualquier tipo de alcohol, el cigarro, etcétera, pero pues un poco la industria vitivinícola mexicana también atrae turismo y México vive mucho del turismo, entonces ojalá que en algún momento se cree un estímulo fiscal para poder ayudar al vino mexicano y ayudar a que el vino se vuelva cultura y no solamente un producto elitista, que sigue siendo un producto de pues ciertos ingresos socioeconómicos en el país y ojalá eso se vaya trasladando poco a poco a mejores precios y más gente bebiendo vino. Y como mencionas, ese crecimiento, esa mejora en la calidad del vino mexicano, hace poco se anunció la primera indicación geográfica para México. Es correcto, en Querétaro, vinos del estado de Querétaro. Exacto. Entonces, que sigan apareciendo más y ya en el futuro llegarán a crear una denominación de origen para confirmar y asegurar la calidad de los vinos. Correcto. Cuéntanos, para los que tienen en mente estudiar para sommelier, ¿qué consejos le darías a esas personas? Mira, yo tengo una frase que involucra una palabra un poquito fuerte, pero siempre digo, haz todo con pasión encabronada, que la vida se carga del resto. Creo que más allá de dónde formarte, dónde estudiar, dónde tal, depende de la persona. Qué tanta hambre tengas por entender y meterte más en el mundo del vino, porque es un mundo infinito. El mundo de las bebidas es súper vasto, no solo el vino, los destilados, el té, el café, todo.
el sake, etcétera, la cerveza. Entonces, yo el mejor consejo que doy es, si te gusta esta industria, si te apasiona, no lo sueltes. Un poco, me decían, ¿cómo estudias? Es que más que estudiar, yo siempre estoy leyendo de cosas que me interesan y las asocio a cosas que me gustan. Por ejemplo, no sé, el fútbol. Me gusta el fútbol, sé que tal equipo juega por aquí y es una región productiva de este tipo de producto, ¿no? Y desde cosas como el Instagram, siempre uno tiene tiempo de estar en Instagram, yo no tengo TikTok porque creo que pierdo mucho tiempo a veces en el TikTok, entonces como que todavía no conecto con esa generación, pero lo tengo que hacer. Y en mi Instagram todo se trata de vino, de bebidas, de restaurantes, de chefs, y así siempre estoy aprendiendo algo solamente por hacer scroll en mi pantalla. Entonces creo que la gran ventaja es hacer de esto un hábito, no un necesito solamente estudiar media hora al día, una hora al día, 2 horas al día. No solo es eso, sino hacerlo tu modus vivendi de manera que no se sienta como una obligación estudiar, sino mira, me enteré que ahora se puede producir Medoc Blanc, ¿no? En Francia desde hace un par de años. ¿Por qué? Porque lo mencionaron en esta página que es un poco para datos de gente que nos gusta esto en la industria. Ese tipo de cosas, no sé, el Prosecco rosado que tiene hace poquito que lo autorizaron. Cosas así que te vas enterando sin querer, pero es con el objetivo de seguir aprendiendo. Entonces, no soltar eso es difícil, sí, ser sommelier no solo es probar vino y viajar, es cargar muchas cajas, es bolear muchas copas, es aprender de todo, de gastronomía, de maridajes, del agrónomo, del viticultor, del enólogo, de ir algún día a hacer vino, porque uno valora mucho más el esfuerzo y lo difícil que es producir vino cuando lo haces. Entonces, son los consejos que daría. Excelente. Dentro de esta semana del sommelier hemos tenido una dinámica que el invitado del día anterior le manda una pregunta al invitado del día. Tú eres el último de la semana y la pregunta que te manda Pedro de Venezuela para ti es ¿cómo harías profesionalizar el trabajo de los destilados de agave? Que no es solo tequila, no es solo mezcal. Él me mencionó otros destilados más que no tienen denominación, que son desconocidos. ¿Cuáles serían tus ideas y tus propuestas para profesionalizar el conocimiento en los destilados de agave? A ver, un poco tiene que ver con los esfuerzos de los sommeliers mexicanos y también el exigirle a estos entes de certificación y denominación que se hable de los productos con la misma seriedad de los que se habla del whisky, el coñac y otras cosas, ¿no? Un poco el tema de hablar de los destilados de México en general, porque tenemos muchísimos destilados de agave y la razón por la cual somos bastante famosos, pero tenemos productos de ron, de maíz, de una asparagácea que se llama Dacilirion. Entonces, pues sí, el poder hablar em, de cómo se llama, de este tipo de productos de manera profesional se logrará en cuanto le demos el nivel de seriedad y relevancia nacional e internacional que le debemos de dar a nivel país y que poco a poco vaya permeando dentro de la cultura, digamos, de la formación sobre bebidas en nuestro país, ¿no? O sea, un poco conocer que, por ejemplo, en Venezuela existe el cocuy, ¿no? O sea, saber siquiera que existe, ¿no? Y de qué se trata y por qué lo llevaron allá, las culturas mesoamericanas y por qué se llevó para allá. Entonces, acá puedes hablar de sotol, raicilla, posh, charanda, por supuesto tequila, mezcal, de tejuino, hay muchas bebidas. Entonces México está en este momento de abrazar sus propios productos y cada vez veo marcas que son mucho más orgullosas de decir, está el tequila, está el agave, está por supuesto los mezcales, etcétera, pero también está la charanda, también está el sotol, también está el tejuino, también está el ávila, también hay otras cosas que tienen un sentido de identidad muy poderoso y que tenemos que abrazar con el mismo cariño y hacerlas conocidas. Por supuesto, todo el mundo busca, esto es un negocio al final y todo el mundo buscará hacer que su marca sea la más conocida, pero siempre respetando el legado y la historia de las personas que por N cantidad de años la han producido y hablar de ello con orgullo y con responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el camino que deberemos seguir y pues que tratamos de cultivar pasito a pasito. Que así sea. Manuel, muchas gracias por tu tiempo. Excelente cierre de la semana del sommelier. Y Muchas espero, gracias, te deseo Gilberto. mucho éxito. Por cierto, me falta preguntarte, dentro del Mundial de Sommelier, ¿va uno o dos representantes de México? Uno, Va uno, ok. va Ya Mike será en una Jauregui, que es próxima el nuevo ocasión. campeón. Así es, Ya será te para la tocará en una próxima. próxima ocasión. Gracias, Manuel. Feliz Que día. estés muy bien, Salud. Gilberto.
Saludos a todos, que Gracias, sigan los festejos de la Semana del Sommelier. Saludos a toda tu audiencia. gracias.